Descubierto. El increíble acto de bondad hacia una niña perdida que transformó la vida de un padre. Juan nunca había sentido un miedo comparable. Su pequeña Valentina había desaparecido en el parque de su barrio, un lugar que siempre había considerado seguro. Mientras corría entre los columpios y los toboganes, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Cada segundo era un puñetazo en su pecho. «¿Dónde estás, hija?», murmuraba, sin poder evitar que las imágenes de lo peor lo invadieran. Los recuerdos de su risa, de su cabello al viento mientras jugaba, se entrelazaban con la angustia de no saber si volvería a ver su sonrisa. Era el colmo del desasosiego, una mezcla de desesperación y culpa que lo consumía. A su alrededor, un grupo de policías, visiblemente escépticos, lo observaban de reojo. Las miradas cargadas de desdén y juicio lo herían más que la ausencia de su pequeña. «Piensan que no soy un buen padre», reflexionó, sintiendo el peso del fracaso aplastarle el alma. Cada vez que lo miraban, Juan sentía que la desesperación lo devoraba. Era un hombre trabajador, pero ahora su dedicación cotidiana se tornaba en un sinfín de dudas. ¿Había hecho lo suficiente por su hija? ¿Era su amor suficiente para traerla de regreso? Los minutos se convertían en horas. El sol se ocultaba y la oscuridad comenzaba a envolver la ciudad. La tensión en su pecho aumentaba, mientras una voz interior susurraba que quizás podría haberla protegido mejor. «Va a encontrarla», se repetía a sí mismo. Pero esas palabras eran solo un eco vacío. La angustia revolvía, sufriendo de un estado de ansiedad en el que cada respiración se tornaba pesada. De repente, como un destello de esperanza, doña Rosa, anciana del barrio, apareció ante él. Con su andar pausado y su mirada serena, se acercó a Juan, quien sintió una leve chispa de curiosidad entre su desesperación. Con voz suave, comenzó a contarle una historia de su juventud, un relato sobre la fuerza de la comunidad en tiempos de oscuridad. Las palabras de la anciana se deslizaron por su mente como un bálsamo, recordándole que no estaba solo. A veces, el amor no solo se encuentra en lo doméstico, también está en el lazo que compartimos con los demás, dijo ella, mientras los corazones de aquellos que los rodeaban parecían conectar con su voz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Juan sintió como algo en su interior empezaba a transformarse. Las palabras de doña Rosa lo llevaron a pensar que, tal vez, la clave estaba en sus vecinos, en esa comunidad que antes se le había presentado como un mero conjunto de rostros. Con una decisión repentina, reunió fuerzas y comenzó a gritar su desesperación, a invocar la ayuda de todos. El contraste de esperanza y miedo hizo que su voz sonara casi desgarradora, resonando en el aire tibio de la noche. Por un instante, el tiempo se detuvo, y las horas comenzaron a acumularse nuevamente en un caudal de emociones. La angustia de Juan se entrelazaba con la acción. Cada rostro de su barrio, cada paso hacia adelante, aumentaba su ansiedad. Sabía que cada segundo que pasaba sin Valentina era un ladrón que consumía su fortaleza. Se preguntaba si sería suficiente. ¿Podrían separarse de esta desesperación y enfocarse en la esperanza? Mientras avanzaba hacia la vieja escuela abandonada, el eco de la búsqueda resonaba en su mente. ¿La encontraré a tiempo? La mezcla de amor y temor lo llevó a dar un paso más, determinado a encontrar a su hija, así como a enfrentar esa profunda ansiedad que apenas comenzaba a gestarse en su ser. Un grito desgarrador reverberó en las calles oscuras mientras Juan se adentraba en el laberinto de su desesperación. La búsqueda de Valentina, reforzada por la angustia y la necesidad de actuar, había revelado un aspecto oculto de su personalidad. En su corazón crecía un impulso implacable, un sentido de propósito arraigado en cada plegaria silenciosa. Pero, en medio de la incertidumbre, una idea aterradora empezó a tomar forma. Si no lograba encontrarla, ¿perdería también su propio valor como padre? Cada paso que daba hacia la escuela abandonada era una batalla con su mente. ¿Qué pasa si no está aquí?, se preguntaba, enfrentándose a las sombras que acechaban sus pensamientos. Sin embargo, en medio de esa vorágine, la voz de doña Rosa resonaba en su interior. El amor se encuentra en el lazo que compartimos. Esa noción germinaba poco a poco, encendiendo un fuego en su pecho y dándole nuevas fuerzas. Al llegar a la vieja escuela, el silencio era abrumador. Las paredes desgastadas parecían absorber su angustia. Cada rincón guardaba sus propios secretos. Adentrándose en aquella penumbra, una oleada de dudas lo asaltó. ¿Era válido seguir allí?
Mientras revisaba cada aula vacía, una frustración creciente le nublaba la razón. En ese momento, comprendió que su búsqueda debía ser más que física. Debía encontrar un camino hacia la esperanza. La ansiedad comenzó a transformarse en una estrategia, una forma de cuestionar sus habilidades como padre. Recordó aquellos días en que jugaba con Valentina en la casa, en el jardín, en cada rincón donde su risa había hecho eco. Su mente se centró en cómo, a pesar de los retos diarios, siempre había intentado ser el mejor padre posible. «Puedo hacer esto», pensaba, tomando aire profundo y desechando la idea de renunciar. Fue entonces cuando escuchó un eco proveniente de una de las aulas. Su corazón dio un brinco. La adrenalina lo impulsó hacia la puerta, sus pasos resonaban en el suelo duro. Entró y se dio cuenta de que el sonido se debía al viento que soplaba a través de las ventanas rotas. Con cada latido se sentía más conectado a Valentina, a su risa y a esa infancia irrefrenable de sorpresas. Era un diálogo interno que lo llevaba a la claridad. Ella siempre había sido su prioridad. Con la imagen de su hija en mente, Juan comenzó a organizar sus pensamientos. No podía dejarse vencer por el caos. Necesitaba planificar su búsqueda de manera lógica. Quizás no podría resolverlo todo solo, pero sabía que debía involucrar a otros, apelar a esa red de la que hablaba doña Rosa. Podría preguntar a los vecinos, a los amigos de la escuela, a todos, se dijo, una epifanía iluminando su mente. Con renovada determinación, salió de la escuela y comenzó a dirigir su voz en otra dirección. En lugar de gritar su desesperación, comenzó a preguntar, a indagar hacia los rostros que había dejado de explorar desde un punto de vista más profundo. La búsqueda se convertía en un ritual de conexión, una manera de reconocer no solo sus propios errores, sino también la importancia de la colaboración. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, la luz parecía romper con la oscuridad en su corazón. Cada interrogante lanzado al aire era un paso más hacia la resolución de su dolor. «Hoy es el día en que cambiaré todo», se repitió. La búsqueda de Valentina se había transformado en su propio hilo de redención personal, una manera de unir sus fragmentos dispersos. Sin embargo, a medida que se acercaba a su casa, algo inquietante captó su atención en la esquina de la calle. Una figura familiar, pero que le desconcertaba profundamente, estaba de pie contemplando a lo lejos. La ansiedad subió de nuevo, y con cada paso hacia esa figura, la certeza se mezclaba con la duda. «Es ella», pensó. Su corazón acelera mientras esa figura se giraba lentamente. La expectativa y el temor se entrelazaban, dejando a Juan en un precipicio emocional. Estaba a punto de descubrir si su búsqueda había terminado o si realmente estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida, donde la lucha por su hija llevaría consigo revelaciones más profundas de lo que jamás había imaginado. La figura se giró lentamente y Juan sintió que el tiempo se detenía. Era Clara, una antigua amiga de su infancia, alguien a quien había perdido de vista en el torbellino de la vida adulta. Su rostro estaba surcado por líneas de preocupación, pero al mismo tiempo había un destello de calidez en sus ojos. Aquella imagen lo sacudió, no solo por el reencuentro inesperado, sino porque la conexión con Clara despertaba en Juan una avalancha de memorias sobre un pasado que siempre lo había acompañado, el mismo que había olvidado en medio de su lucha diaria. «Juan», dijo Clara, acercándose, «te he estado buscando, he oído sobre Valentina». Su voz era suave pero firme, lo que hizo que el corazón de Juan latiera con más fuerza. La súbita empatía en su mirada sugería que no estaba sola en su dolor. En ese instante, Juan comprendió que la búsqueda de su hija no solo lo afectaba a él. Sus relaciones también eran parte de su futuro. La intervención de Clara representaba una oportunidad de reencuentro, no solo con su pasado, sino con sus recursos. Se dio cuenta de que al permitir que otros lo apoyaran, abría la puerta a nuevas perspectivas. La red de conexiones que había descuidado era su salvación inminente. Aquel momento se transformó en una declaración de intenciones. Debo dejar de considerar esto como una lucha solitaria. Decidió actuar rápidamente. Clara, necesito tu ayuda, no solo para encontrar a Valentina, sino para darme claridad sobre lo que tengo que hacer. ¿Puedes ayudarme a buscar? Su voz tembló un poco. Hablar de sus debilidades a otra persona había sido un desafío que nunca se había atrevido a asumir antes. Pero la respuesta de Clara fue inmediata y reconfortante. «Por supuesto», respondió, inclinando la cabeza. «Juntos lo lograremos». Caminaron por las calles del barrio. El aire fresco de la mañana les daba un nuevo aliento. Cada persona a la que se acercaba parecía tener un atisbo de información. La red de la comunidad comenzaba a tejerse nuevamente para Juan. Durante aquellas interacciones, Juan experimentó un cambio interno. Se sentía más fuerte,
más decidido, y sobre todo comenzaba a comprender que su papel como padre se expandía al involucrar a otros. Esa nueva mentalidad estaba sentando las bases de su desarrollo personal. Mientras hablaban con los vecinos, Juan prestaba atención a los detalles. Cada conversación era una clase magistral en empatía, y comenzó a notar aspectos de él mismo que había relegado. La capacidad de escuchar, de preguntar sin prisa, de abrazar el dolor ajeno y transformarlo en acción colectiva. Aquellos actos pequeños, pero profundos, le revelaban facetas de su propia personalidad que se habían escondido tras el velo de la desesperación. Al llegar a un parque cercano, Clara miró a su alrededor y dijo: «A veces, las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Valentina siempre jugaba aquí». La mención de su hija provocó un eco emocional en el pecho de Juan, intensificando su deseo de encontrarla. Aquel parque había sido testigo de tantas risas, tanto amor. En ese momento, una idea nueva comenzó a germinar en su mente. Su búsqueda necesaria pasaría a ser un viaje continuo de oportunidad para redescubrir a Valentina y a sí mismo como padre. «Voy a permanecer presente», pensó mientras miraba a Clara y luego a la nada. «Seré más que un simple padre preocupado. Voy a ser un padre activo, un padre que lucha no por sí mismo, sino por su hija, y por la conexión que forjarán en el futuro». Un ruido atrajo su atención, un sonido que interrumpió sus pensamientos. El chirrido de un columpio vacío rompía la calma del parque. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría haber pistas escondidas en esos lugares que Valentina solía amar? Justo cuando daba un paso hacia el sonido, Clara lo detuvo con una mirada intensa. «Juan, creo que he visto a alguien, quizás un niño. ¿Deberíamos investigar?», sugirió, con la mezcla de esperanza y ansiedad que sentía Juan en ese momento. La decisión estaba ante él, un punto de inflexión en su historia. «Sí», contestó, su voz cargada de determinación. «Vamos a averiguarlo». A medida que se acercaban al sonido, una oleada de tensión llenaba el aire. ¿Qué les esperaba tras esa esquina? La búsqueda de Valentina no solo era un viaje físico, sino una exploración profunda de su propio ser, y tal vez del dolor que lo había moldeado. En aquel instante, Juan supo que cada paso que daba no solo lo acercaría a su hija, sino a una versión más fuerte y auténtica de sí mismo. La tensión era palpable mientras Juan y Clara avanzaban hacia el fragor de ese parque que había sido un refugio de alegría en su infancia. Cada paso resonaba con la pulsión de sus corazones, un eco de los recuerdos de Valentina que lo llenaban de un nuevo propósito. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando a su hija, estaba redescubriendo al padre que quería ser. El chirrido del columpio continuaba, como si lo llamara a ser fuerte. Juan sentía que, en esa búsqueda, la respuesta a sus inseguridades se deslizaba entre los giros y vueltas de su mente. Sin embargo, una voz interna comenzaba a cuestionarlo. ¿Estás preparado para enfrentar lo que encuentres? ¿Y si no te gusta lo que descubres de ti mismo? Reconoció la verdad de esos miedos, pero en lugar de rehuirlos, decidió enfrentarlos. Era el momento de atravesar la niebla de la incertidumbre y salir a la luz. «Juan, ahí está», susurró Clara, señalando un grupo de niños al fondo, corriendo despreocupadamente entre risas, pero la atención de Juan se centraba en un niño que parecía estar apartado, sentado sobre una caja de madera, mirando alrededor con expectativa. Había algo en su expresión que resonó en el pecho de Juan, como si una pequeña parte de él se materializara en ese niño. Consciente de que la búsqueda de Valentina no se limitaba a rastrear su figura física, sino establecer un vínculo emocional más profundo, Juan se acercó al niño. Su voz era firme, aunque temblorosa de emoción. «¿Estás bien? ¿Has visto a una niña que juega aquí? Se llama Valentina». El niño lo miró, y aunque sus ojos eran grandes y asustados, también había una chispa de curiosidad. «No sé, pero a veces juega con los otros», respondió con una voz baja. La lentitud de su respuesta obligó a Juan a cuestionar su enfoque. En su deseo de avanzar rápidamente, había olvidado involucrarse emocionalmente. Aprovechando el silencio, decidió adoptar un enfoque diferente. «¿Te gustaría ayudarme a buscarla? A veces, las personas necesitan que alguien se preste a escuchar», propuso, agachándose para estar a la altura del niño. Este gesto simple y humano fue vital. Comprendió que había en él una partícula de desesperación, de soledad. El niño, sorprendentemente, sonrió. «Podemos llamarla. A ella le gusta el escondite». Y así, mientras añadía al juego una estructura inesperada,
Juan sintió una conexión renacer, no solo con aquel niño, sino consigo mismo. Cada momento que pasaba con los pequeños se sentía menos como una carga y más como una oportunidad de entrega. Mientras se unían al juego, la risa del niño llenaba el aire, y de forma casi mágica, el peso de la preocupación empezaba a disiparse. Sin embargo, dentro de Juan, una batalla sutil seguía en pie. Era un recordatorio de que no solo buscaba a Valentina, también estaba buscando sanar sus propias heridas. Gocé de momentos de alegría genuina, incluso mientras su mente también giraba hacia sus temores. ¿Cómo es Valentina?, preguntó el niño de repente, interrumpiendo sus pensamientos. La pregunta lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que al describirla, no solo contaba sobre su hija, sino que también defendía su amor como padre. Es curiosa, le encanta la aventura y nunca se rinde. En su mente, la imagen de Valentina cobraba vida, dándole fuerza. Justo en ese instante de conexión, el sonido del columpio cesó. Juan y Clara intercambiaron miradas de expectativa, preguntándose si el silencio traería consigo una respuesta o quizás un desconcierto. El niño, percibiendo lo que estaba sucediendo, dijo: «A veces ella viene a jugar aquí, pero no siempre está». La realidad de sus palabras era un golpe directo al corazón de Juan. Mientras los recuerdos y deseos se arremolinaban en su mente, supo que la búsqueda se tornaba más compleja de lo que había imaginado. No solo se trataba de encontrar a Valentina, sino de enfrentarse a ese rayo de vulnerabilidad que le conectaba a su propia infancia, a sus anhelos y temores no resueltos. Se dio cuenta de que estaba dispuesto a reconfigurar lo que significaba para él el papel de padre. «Podemos intentar escuchar, quizás la oigamos si hablamos en voz baja», sugirió. En ese momento, no se trataba solo de un acto de búsqueda física, sino de una estrategia emocional. La búsqueda profunda y ansiada de Valentina había comenzado a transformarse en un viaje hacia la comprensión de su propia esencia. Mientras se sentaban en el suelo del parque, empezaron a murmurar los nombres de otros juegos, llamando a la pequeña que tanto deseaba encontrar. El instante de contar con Clara a su lado se volvió reconfortante, como si juntos conspiraran para recuperar lo perdido. La campana del parque sonó, resonando en sus corazones, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Sin embargo, un escalofrío volvió a recorrer la espalda de Juan, una sensación de que esta búsqueda estaba a punto de volverse más intensa y reveladora. Estaba realmente preparado para enfrentar las verdades ocultas de su vida. En lo más profundo de su ser, supo que la respuesta a la búsqueda de Valentina podría ser el verdadero camino hacia su transformación personal. Sería una revelación de todo lo que significaba ser un padre, pero también un enfrentamiento con todo lo que había negado hasta ese momento. La búsqueda apenas comenzaba, y con cada nuevo paso, Juan se acercaba más a sí mismo y a las sombras que todavía necesitaba enfrentar. Cuando el murmullo de los juegos infantiles se disipó, Juan sintió el eco de su propia soledad reverberar en el silencio. El niño, todavía a su lado, comenzaba a juguetear con una piedra. Los ojos de Juan se perdieron en la figura diminuta, preguntándose si esa conexión emocional que había sentido era suficiente para guiarlo a descubrir la verdad sobre Valentina y sobre sí mismo. Consciente de que su búsqueda estaba marcada por el temor de no ser el padre que deseaba ser, Juan tomó una decisión. «Voy a ser transparente. No sé exactamente qué me detiene. Puede que sea el miedo de no encontrarla o de confrontar lo que eso significa para mí. Pero tú, pequeño, has mostrado valencia al ayudarme». Aquel momento no solo era un gesto hacia el niño, sino una profunda declaración hacia su propia voluntad. «¿Y si la buscamos juntos de nuevo? Pero esta vez prometo escuchar lo que realmente sientes», sugirió, recordando que, en la vida, a veces se enfrenta a los demás en la misma medida que se enfrenta a uno mismo. El niño lo miró fijamente, evaluando cada palabra que salía de los labios de Juan. En su inocente sinceridad, Juan encontró un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. «Está bien, aquí puede ser, o a veces en el árbol grande», dijo el niño. Algo en su voz motivó a Juan a levantarse del suelo. La exploración, tanto física como interna, se había vuelto vital. No había tiempo para el estancamiento, y cada paso que daban juntos significaba un paso hacia lo que deseaba construir por su hija, su propia identidad como padre. Juan llevó a Clara y al niño al árbol grande, un monumento de su propia infancia. Mientras caminaban, el peso que llevaba sobre sus hombros parecía disminuir. Entre los murmullos de los recuerdos, se permitía recordar momentos de su vida que había relegado al olvido. Al mirar hacia arriba, observó que el construir vínculos significa arriesgarse a perder, pero también a ganar. «¿Sabes?
Cuando era niño, pasé muchas mañanas jugando en este árbol, compartió Juan con nostalgia. Me imaginaba que podía escalar hasta las nubes y tocar las estrellas. La sinceridad de esta conversación sorprendió a Clara, quien la observaba en silencio, pero en su mirada había un destello de sorpresa y admiración. Había un camino hacia la sanación, oculto en el compartir y las pequeñas vulnerabilidades. El niño lo escuchaba atentamente. El juego de la búsqueda había cambiado de tono. Ya no era solo un viaje por recuperar a Valentina, se estaba convirtiendo en una travesía hacia la comprensión de sí mismo como padre. ¿Y tú? ¿Qué sueñas?, le preguntó el niño. La pregunta lo golpeó con una intensidad inesperada. Creo que nunca lo había pensado. Pero quiero ser fuerte y siempre estar presente para Valentina. Quiero que sepa que puede contar conmigo, sin importar lo que pase, confesó, sintiendo cómo esas palabras se volvían anclas en su conciencia. En cada pronunciamiento, Juan se sentía más libre, más cercano a lo que él mismo anhelaba. La conexión crecía, y mientras buscaban, se llenaron de pequeñas revelaciones. A medida que compartía sus temores y deseos, el niño también comenzó a abrirse. Narró historias sobre su propia soledad, su anhelo por un amigo que lo escuchara. Juan reconoció la profundidad de la conversación y consideró la sencillez de su propio viaje. Era un recordatorio que, a menudo, la valentía no reside en ser grande, sino en ser auténtico. Vamos a intentar una última vez, sugirió, mientras el sol comenzaba a descender. La resolución en su voz trajo consigo un nuevo vigor. Decidieron jugar a escondites de nuevo, pero esta vez con la intención de abrir sus corazones a todo lo que implicaba encontrar lo que se creía perdido. Era una canción de esperanza y transformación. Al caer la tarde, Juan sintió un inexplicable estremecimiento. Estaba realmente dispuesto a enfrentar las verdades que se escondían tras la búsqueda de Valentina. La respuesta seguía siendo un laberinto sin final definido, pero tenía claro que la búsqueda estaba lejos de ser solo externa. Estaba emergiendo como un viaje interno, hacia el descubrimiento de sus cualidades como padre y ser humano. Mientras las sombras se alargaban alrededor, una brisa fresca lo llevó a pensar que pronto se enfrentaría a dilemas que cambiarían el curso de su vida. ¿Cuál sería el verdadero costo de esta búsqueda? Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el próximo paso. Un paso que podría finalmente confrontar a su propio reflejo en el espejo de la paternidad. Una nueva revelación estaba al acecho, justo frente a él. Juan respiró profundamente mientras observaba cómo el sol se ocultaba, cincelando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un espectáculo hermoso, pero no podía permitirse distraerse. La búsqueda lo consumía, tanto en el plano físico como emocional. A su lado, Clara y el niño se reían, pero su risa no podía ahogar las dudas que emergían en su mente como sombras. ¿Cómo puedo ser un buen padre si no sé lo que significa estar presente?, se cuestionó, sintiendo que su papel no era solo el de un buscador, sino de alguien que debía aprender continuamente. Cada paso conjunto les otorgaba un sentido nuevo, pero también un peso adicional, la responsabilidad de guiar a un ser humano. Era abrumador. ¿Estás bien, Juan? Clara lo miró con preocupación. Había algo en su voz que lo hizo sentir vulnerable. En ese instante, la barrera que había construido alrededor de sí mismo se resquebrajó un poco más. Decidió ser honesto. Es complicado. A veces dudo de mi capacidad para ser el padre que Valentina necesita, y esto que estamos haciendo me hace reflexionar sobre lo que realmente quiero para ella. Clara asintió, ofreciendo su apoyo. Todos tenemos inseguridades. Lo importante es que lo reconozcas y trabajes en ello. Tú te preocupas por ella, y eso ya es un gran primer paso. Esa afirmación resonó dentro de él. Si bien su búsqueda era para encontrar a Valentina, había una lucha interna que debía resolverse, su autoestima y la imagen que tenía de sí mismo como padre. Recordó cuando estaba con Valentina, cómo cada pequeño momento se sentía inmenso, y cómo temía que esos momentos no fueran suficientes. Sí, creo que has dado en el clavo.
A pesar de todo, no sé si estoy preparado para ser un buen padre. A veces siento que estoy a la deriva, admitió, sintiendo un alivio al expresar aquellas palabras. Entonces, este proceso viene con un propósito, no solo sobre Valentina, sino sobre ti también. Clara le sonrió. Era un recordatorio de que la búsqueda externa podía ir acompañada de un cambio interno. Había en sus palabras una verdad que lo impulsaba a buscar tanto a su hija como a sí mismo. En ese momento, el niño volvió con una pequeña piedra que había encontrado, mostrándosela a Juan. «Mira, es como un corazón». La imagen del pequeño elemento le pareció significativa. Esa piedra representaba todo lo que podía ser, una base sólida en la que construir no solo un vínculo con Valentina, sino también un legado de amor y protección. Eso es pequeño. A veces los corazones no tienen que ser perfectos para ser hermosos, respondió Juan, sintiendo que sus propias inseguridades se aligeraban en la presencia del niño. La conexión se volvía más clara. Cada acto de amor, por pequeño que fuera, podía ser el inicio de algo relevante. A medida que el aire se volvía más fresco y la oscuridad se extendía, Juan sintió que estaba en un punto de inflexión. Los sacrificios que había hecho como padre, sus intentos por encontrar a Valentina, se entrelazaban en un propósito mayor. Si quería ser el padre que su hija necesitaba, debía abrazar también todas sus imperfecciones. «¿Qué te parece si hacemos un pacto todos juntos?», sugirió, sintiendo cómo la emoción comenzaba a gestarse de nuevo. «Prometamos mantener siempre un corazón abierto, pase lo que pase». El niño asintió enérgicamente, y Clara sonrió. Compartir esa promesa insinuó que cada uno de ellos estaba en un proceso evolutivo. Sin embargo, en el fondo, Juan sabía que debía enfrentar su mayor desafío, el enfrentamiento con su propia historia, su propia manera de amar y las decisiones que había tomado hasta ahora. Mientras comenzaban a caminar de regreso, una inquietud llena de posibilidades llenó su mente. La búsqueda se estaba convirtiendo en algo más que encontrar a Valentina. Revelaba a un Juan dispuesto a emerger del miedo y la culpa. Había comenzado a delinear el padre que deseaba ser. Sin embargo, una voz interior le susurraba que el verdadero reto vendría pronto. Había algo más que descubrir, algo que podría cambiarlo todo. ¿Cuál sería el secreto que aún se mantenía oculto en las sombras de su pasado, listo para ser confrontado? La noche se envolvía en un manto de incertidumbre mientras Juan caminaba junto a Clara y el niño. Las palabras de Clara resonaban en su mente, enfatizando que la búsqueda era tanto un viaje hacia Valentina como una travesía hacia su propio interior. Cada paso que tomaba parecía acercarlo más a una verdad incómoda, pero necesaria. La culpa y el miedo que siempre lo habían perseguido comenzaban a transformarse en motivadores de acción. Mientras cruzaban el parque que habían visitado muchas veces antes, una imagen se le presentaba vívida. Valentina jugando con otros niños, riendo despreocupada. Esa imagen contrastaba con su sensación de disconformidad. Él no había estado a su lado. En ese instante, tomó conciencia que el primer sentido de ser padre no es solo la presencia física, sino también la emocional. Esa comprensión era su brújula, una herramienta para navegar por las complejidades del amor y la responsabilidad. Esa noche decidió avanzar un paso más en su desarrollo. Se sentó con Clara y el niño bajo un árbol monumental. «¿Qué piensas que hace a un buen padre?», le preguntó a Clara, queriendo ahondar en su propia comprensión del concepto. Clara lo miró, un brillo de curiosidad en sus ojos. «Creo que es alguien que escucha, que está presente en los momentos importantes, pero también en los pequeños detalles de la vida. La paciencia es clave, y sobre todo, el amor incondicional». Juan reflexionó en silencio, sopesando sus palabras. Su búsqueda tenía que incluir no solo un encuentro físico con Valentina, sino también un encuentro profundo con el tipo de padre que deseaba llegar a ser. Si el amor incondicional es fundamental, pensó, ¿qué implica eso para mí y mis errores pasados? En ese momento comprendió que debía asumir su historia sin la carga del remordimiento. En lugar de ver su pasado como un lastre, lo visualizó como piedras que podía usar para construir su futuro. Cada decisión que había tomado, cada error, era parte de una lección que le forjaría como ser humano y como padre. Decidido a enfrentar todo lo que suponía su viaje hacia Valentina, Juan sacó un pequeño cuaderno y comenzó a escribir.
Anotó no solo sus pensamientos, sino también sus miedos más profundos y los momentos en que había fallado. Esto no era un acto de autocrítica, sino un paso esencial hacia la redención personal. La claridad de expresar sus emociones le otorgó un extraño sentido de paz. El niño lo miraba con atención y en su inocencia preguntó, ¿escribir también ayuda a los adultos? Esa pregunta lo sorprendió, pero le brindó una oportunidad para reflexionar sobre la inteligencia emocional que los niños poseen, una habilidad que él había olvidado. Sí, pequeño, a veces ayuda a entender mejor lo que sentimos, respondió. Era un acto de vulnerabilidad que fortalecía el vínculo con el niño y también con Clara. Las risas y los juegos de esa tarde lo habían alejado de sus dudas, pero ahora, al escribir, enfrentaba lo que realmente había estado evitando. La noche avanzaba, y junto a la fogata que habían encendido, sus pensamientos fluían libres, creando un espacio de sanación y esperanza. Con cada palabra que anotaba se acercaba un poco más a la esencia del padre que aspiraba a ser. Sin embargo, justo cuando el aire parecía despejarse, una sombra del pasado se asomó de manera inequívoca. Un número de teléfono que nunca había querido recordar brilló en su mente. La lucha interna de averiguar si debía poner en marcha un contacto olvidado se intensificaba. Había una relación que era esencial cerrar, o al menos comprender, para poder avanzar. Mientras el fuego crepitaba, la oportunidad se posaba ante él como un desafío que debía enfrentar. Las preguntas volaban, y el miedo amenazaba, pero Juan sabía que la próxima decisión que tomara podría definir no solo quién era, sino también el tipo de padre que quería ser. ¿Estaba listo para enfrentar esa conexión olvidada que podría alterar todo lo que había construido? Abrazando el tiempo de tomar decisiones audaces, Juan se sintió preparado, aunque la ansiedad comenzaba a anidar en su pecho. Sabía que el momento de la verdad había llegado, y el futuro de su relación con Valentina podía depender de ello. ¿Tendría el valor de descubrir el paradero de esa voz que lo había atormentado? La mañana amaneció con un rayo de luz que se filtraba a través de las cortinas, y Juan sintió que la claridad del nuevo día traía consigo una presión renovada. Había decidido que, sin importar el miedo o la incertidumbre que pudiera sentir, no podía seguir postergando su enfrentamiento con el pasado. Su mente trazaba un camino hacia el número que aún permanecía grabado en su memoria, un vínculo que había ignorado por demasiado tiempo. Su evolución personal se manifestaba no solo en la escritura, sino también en la acción. Se vestía con determinación, cada prenda una declaración de compromiso con el ser humano que quería ser. Salió de casa decidido, el cuaderno bajo el brazo como un recordatorio tangible de su viaje. Cada paso que daba resonaba con la idea de que estaba creando su propio destino, despojándose de la inercia que había dominado su vida. Al llegar a un café cercano, se sentó en una mesa apartada. El aroma del café recién hecho lo envolvió, y el sonido del entorno parecía un eco de sus propios pensamientos. Con el corazón acelerado, sacó su teléfono y contempló el número una vez más. ¿Cómo podía un simple contacto desencadenar un torrente de emociones que había mantenido reprimido? Se sintió como un hombre ante un umbral, sabiendo que cruzar esa puerta podría abrir un abanico de posibilidades, o por el contrario, desatar un caos emocional. Decidió que el primer paso sería un mensaje, un gesto que le permitiría calibrar el agua antes de lanzarse a la profundidad de esa conversación. Lleno de una mezcla de ansiedad y anticipación, tecleó un breve texto, uno que no reflejaba su tormentoso interior, sino la esperanza de construir un puente hacia el perdón y la comprensión. Pulsando enviar, sintió que, al menos, había tomado el control de su narrativa. Mientras esperaba una respuesta, sumergió su mente en recuerdos. La profunda conexión que tenía con Valentina no provenía únicamente de su relación biológica, sino de la necesidad de ser un modelo de responsabilidad para ella. El tiempo que había perdido lo anhelaba, pero ahora se sentía diferente, más consciente de lo que realmente significaba ser padre. No era solo un título, era un viaje constante hacia el amor y la conexión. El niño de Clara que lo acompañaba hoy jugueteaba en la esquina del café, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en el pecho de Juan. Esa visión puramente inocente le recordó que, por encima de todo, él debía ser un ejemplo. Ser un padre era una responsabilidad que no solo comenzaba en el hogar, sino donde quiera que fuera.
Esa reflexión le otorgó el valor que necesitaba. De repente, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Su corazón se detuvo un instante, la ansiedad paralizándole, y cuando finalmente se atrevió a verlo, sus dudas parecieron disiparse por un momento. El contenido era breve, pero lo suficiente para sentirse impulsado. Era la confirmación de que la otra parte estaba abierta al diálogo. Su pasado no lo definiría, haría de esas conversaciones el catalizador para crecer. Aquel día se convertiría en un peldaño más hacia la reconstrucción de sí mismo, hacia el padre presente que anhelaba ser. Sin embargo, mientras la adrenalina de la decisión lo invadía, reflexionó en voz alta sobre la danza de la vida. Cuando finalmente te enfrentas a tus demonios, descubres que quizás no eran tan temibles después de todo. Mientras abandonaba el café, una mezcla de miedo y emoción lo embargaba. La voz de Valentina resonaba en su mente, y el ciclo de sus pensamientos lo llevaba a crear una nueva historia, una donde el amor y la responsabilidad prevalecían. Pero en el fondo, la siguiente pregunta lo atormentaba. En su búsqueda por cerrar ciclos, ¿había receptividad y apertura en la otra parte? Con su corazón palpitante y el cuaderno de notas ya lleno de reflexiones, Juan se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La comunicación había comenzado, pero cada paso adelante lo llevaría a una confrontación más intensa con su pasado. El camino hacia Valentina no solo requeriría coraje ante las sombras, sino también la voluntad de abrazar las verdades que le esperaban. Así, el siguiente paso se dibujaba en su mente. ¿Qué revelará la conversación? ¿Podrá transformar la carga del pasado en el regalo de un nuevo comienzo? El eco del mensaje recibido reverberaba en la mente de Juan mientras caminaba por la calle. Cada paso lo acercaba más a una realidad que, aunque ansiada, traía consigo una gran carga emocional. Las imágenes de Valentina, la pequeña niña que había sacrificado su presencia en su vida, venían a su mente con cada latido acelerado de su corazón. Su respuesta lo había hecho sentir un atisbo de esperanza, pero el camino que se extendía ante él permanecía oscuro y desconocido. Pasaron los días, y la conversación tan esperada llegó. Valentina había accedido a reunirse con él en un parque al que solían ir cuando ella era más pequeña. La cita, aunque en principio emocionante, estaba cargada de preguntas sin respuesta y temores latentes. La mañana en que finalmente se encontrarían, Juan despertó con un nudo en el estómago. Sabía que enfrentar a su hija no sería simplemente una charla casual, era la oportunidad de reconstruir un puente roto y comenzar una nueva narrativa. Al llegar al parque, se sentó en una banca, esperando nerviosamente. El sonido de los niños riendo y jugando le resultaba un recordatorio cruel de lo que había perdido y de la inocencia que había dejado atrás. Cada niño que pasaba junto a él parecía reflejar a Valentina en sus risas, una risita que había sido parte de su mundo. Fue entonces cuando la vio acercarse, con una mezcla de timidez y curiosidad. Su mirada lo atravesó, y de repente, Juan sintió el peso de sus decisiones pasadas y su necesidad de redención. «Hola, papá», dijo Valentina, su voz apenas un susurro. «Hola, Valentina», respondió él, intentando no ser abrumado por la emoción. La idea de ser llamado papá resonaba en su interior como una reivindicación, una posibilidad. Transcurrieron los primeros momentos con ciertas incomodidades, pero poco a poco las palabras fluyeron. Juan comenzó a hablar de sus luchas, de lo que había aprendido en su tiempo de separación. Compartió lo que significaba para él ser padre, de la responsabilidad que ahora sabía que debía asumir. Mirar a Valentina a los ojos fue como contemplar un espejo que reflejaba no solo lo que había perdido, sino también lo que aún podía ganar. Poco a poco, las barreras emocionales se fueron desmoronando, y empezaron a discutir el pasado, la ausencia, y el deseo de volver a construir algo juntos. Juan le expresó cuánto la había extrañado, y cómo deseaba ser parte de su vida, no solo como un padre, sino como un amigo, y una figura de apoyo incondicional. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Juan se dio cuenta de que las heridas no se curaban tan fácilmente. Valentina, aunque abierta a la conversación, parecía tener un mar de emociones embotelladas. La confusión, el rencor y la obligación a la que se sentía atada eran evidentes. Juan comprendió que no podía forzar la sanación, que el camino hacia la reconciliación sería un viaje largo y lleno de altibajos.
La incertidumbre se cernía sobre él, a medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando el parque con una luz dorada. Juan reflexionaba sobre lo dicho. ¿Acaso el encuentro había sido un avance significativo o solo un primer paso en un camino lleno de desvíos? La verdad era que cada palabra pesada, cada silencio tenso, iba marcando su evolución personal. El desafío de ser un padre presente no se limitaba a pagar la cuota de sus errores, sino a tener la valentía de ser vulnerable y escuchar lo que Valentina tenía que decir. Cuando finalmente se despidieron, el corazón de Juan sentía un vacío renovado. Había tenido el coraje de abrirse, pero ahora no podía evitar el dilema de su relación. La historia acababa de comenzar, pero sabía que lo que vendría a continuación iba a requerir aún más esfuerzo y honestidad. Mientras caminaba lentamente hacia su hogar, una pregunta lo asaltó con fuerza. ¿Estaría preparado para escuchar lo que Valentina realmente sentía, sin defensas ni excusas? El próximo encuentro definiría su futuro como padre y hombre. En su pecho, una mezcla de miedo e intriga crecía. La verdadera batalla no había hecho más que empezar. Juan se sentó a solas en el parque donde tantas memorias había compartido con Valentina, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Había asistido a aquella reunión con la idea de reconectar, pero lo que había encontrado era una nueva oportunidad de redención. Había dado el primer paso al abrirse a su hija, pero ahora era fundamental aprender a escuchar con humildad. Sabía que cada palabra contaba y que debía estar dispuesto a recibir lo que Valentina necesitaba comunicarle, incluso si era doloroso. Al día siguiente, decidió que lo primero que debía hacer era proteger ese espacio de comunicación. Con visión clara, se propuso sentar las bases para una relación sólida. Sacó su cuaderno, un símbolo de su compromiso, y anotó lo que tenía que cambiar en su interior. Escuchar sin juzgar, escribió con determinación. Aceptar mis errores y aprender de ellos. Mientras avanzaba en sus reflexiones, Juan anhelaba encontrar a Valentina nuevamente. Se sintió aliviado por la perspectiva de un nuevo comienzo, un camino donde podía reconstruir no solo su relación, sino también su identidad como padre. La idea de ser presente y activo, no solo emocionalmente, sino también físicamente, comenzaba a tomar forma en su mente. Unos días después, nuevamente se encontraron en el parque. Esta vez Valentina parecía más positiva, quizás sus palabras anteriores habían abierto una puerta. Sentó a su lado en la banca y con la voz suave le preguntó: ¿Cómo estás estado? Juan temía que esa misma pregunta pudiera abrir viejas heridas, pero necesitaba conocer las emociones de su hija. Se obligó a mantenerse alerta, escuchando cada palabra que salía de su boca. Valentina comenzó a hablar sobre su vida, sobre sus amigos y sus intereses, y lo hizo con un brillo en los ojos que Juan había extrañado. Le habló de cómo a veces sentía un vacío que lo llenaba de tristeza por su ausencia, pero que al mismo tiempo se sentía aliviada al ver que estaban intentando construir algo nuevo juntos. Esa honestidad creó un vínculo palpable entre ellos, un hilo de esperanza que comenzaba a entretejerse con amor y comprensión. Con cada interacción, Juan sentía que el peso de la culpa que había cargado se convertía en una responsabilidad renovada. En lugar de sentirse abrumado por sus errores pasados, había aprendido a verlos como lecciones que lo estaban moldeando. La percepción de que la paternidad no era solo protección, sino también responsabilidad y conexión, comenzaba a cimentarse en su corazón. «Debo mostrarte cuánto valoro nuestra relación», le dijo a Valentina. «Quiero que sepas que estoy aquí, que puedes contar conmigo». Como gesto de compromiso, Juan comenzó a planear actividades que les permitieran disfrutar tiempo juntos. Se interesó por sus aficiones y propuso visitar exposiciones de arte donde Valentina podría expresar su creatividad. La mirada de su hija se iluminó al escuchar sus propuestas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban edificando una nueva historia, una que iba más allá de lo que había sido un encuentro tenso, envolviéndola con alegría. Las semanas se convirtieron en meses. Cada día, Juan reafirmaba su papel como padre, despojado de miedo y dudas. Aprovechó las pequeñas oportunidades para mostrar apoyo. Estaban juntos en la escuela, donde ayudaba a Valentina con sus tareas y asistía a sus presentaciones de danza. En cada uno de esos momentos se sentía más competente, más conectada con la realidad de ser un padre presente. Y en cada avance, Juan sentía un crecimiento profundo. Un día, después de una brillante actuación de Valentina, se atrevió a compartir sus sentimientos con ella. «Tu esfuerzo me inspira cada día. Estoy orgulloso de ti».
Esta declaración resonó positivamente. La sonrisa en el rostro de Valentina era la confirmación de que estaban construyendo un lazo fuerte. Con cada paso en su relación, Juan desarrollaba confianza, no solo en su paternidad, sino también en su propia identidad. Aprendió a enfrentar y cuestionar sus miedos, abrazar la vulnerabilidad y reconocer que podía ser un padre imperfecto, pero siempre comprometido. Asumió que ser padre era un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Finalmente, una noche, mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Juan se dio cuenta de que la búsqueda por Valentina lo había llevado a una transformación personal que jamás habría imaginado. Había conquistado no solo su relación con su hija, sino también su propia percepción de ser un buen padre. La satisfacción de saber que ahora era un padre comprometido y presente lo llenó de orgullo. Valentina, que era su razón de ser, no solo se había convertido en su todo, sino que también había revelado su propio corazón, a través de su vulnerabilidad. Juan se sintió completo, como si hubiera llegado al final de una travesía que lo había transformado, dándole no solo una nueva perspectiva de paternidad, sino también la confianza necesaria para seguir creciendo y aprendiendo en esa hermosa relación. El camino no habría terminado, pero al menos ahora sabía que cada paso, cada desafío que enfrentaba con Valentina, era una oportunidad para florecer como ser humano, para reescribir sus historias colectivas en un lienzo lleno de amor, esperanza y futuros compartidos. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con todos aquellos que necesitan inspiración en su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este viaje transformador. Compartan esta experiencia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje.